Hola, buenas tardes alumnos. En este video vamos a explicar, ¿sí? Lo que es un radian, que es la unidad de medida de ángulos que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Para, que en realidad es el que se utiliza al momento de trabajar con las funciones trigonométricas, ¿sí? Porque la explicación de la clase pasada lo dejé medio en el aire. Yo traté de, bueno, decirles que básicamente eh, cuánto medía pi, ¿no? Que es el que vamos a utilizar. Entonces, bueno, este video espero que les quede un poquito más claro el concepto, ¿sí? Pero antes que nada, lo que quiero aclarar es una cosita. Que en esa clase del viernes nosotros vimos sistema de medidas de ángulos, ¿sí? Lo que está anotado acá. Esperen que esto lo pongo más en el centro, ahí está. Un sistema de medida de ángulos. ¿Qué significa esto? Nosotros para medir ángulos, ¿sí? Podemos usar distintos sistemas de medición, ¿sí? El más común, el que nosotros usamos, es el sistema sexagesimal, ¿no? En donde la unidad de medida del ángulo en este sistema es el grado sexagesimal, ¿sí? Que se representa con un 1 y arriba el simbolito de grado, ¿no? Es donde un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Lo que más o menos sabemos porque sistema sexagesimal viene de base 60, ¿sí? Cada 60 va cambiando. Pero a ver, para entender un poco más este concepto de unidad de medida, supónganse que yo tengo un círculo, una circunferencia, ¿sí? Acá. Supongo que tengo esta circunferencia y yo decido darle una unidad de medida a los ángulos, ¿sí? Que, bueno, yo invento. No, voy a inventar, vamos a inventar. Vamos a razonarlo un poco. Voy a decir que esta circunferencia, ¿sí? Es una pizza. Ahí está. Es una pizza. ¿Qué hacemos cuando nosotros encargamos una pizza? Bueno, por lo general, cuando encargamos una pizza, lo que hacemos, ¿no? Es dividirla en 8, cortarla en 8 partes iguales. Bueno, ¿hacemos eso? Cortamos esta pizza en 8 partes iguales. Ahí está. Corté a mi pizza en 8 partes iguales. ¿Y saben lo que voy a hacer? Voy a... Esperen que esto lo saco, porque ahí ya estaría pensado más o menos cómo lo voy a explicar, por eso vieron ahí unos garabatos. Voy a decir que esta pizza, ¿sí? El ángulo, este ángulo de acá, ¿sí? Este ángulo de acá, que lo vamos a llamar alfa, le voy a dar una unidad de medida, ¿sí? Ese ángulo alfa va a ser un pp. Que estoy inventando yo, claramente, ¿sí? Esto lo estoy inventando yo. Pero que esta porción que se me forma acá, ¿sí? Representa un pp, una porción de pizza, ¿sí? Al ángulo que se formó, le di una unidad de medida que yo inventé y que claramente tengo que respetar. Entonces, si este ángulo de acá es un pp, yo tomo estas dos porciones. ¿Qué tengo? Bueno, tenés ahí ya 2 pp. Ah, bueno, a ver, ¿y qué pasa si yo tomo 3? ¿Qué pasa si yo tomo estas 3 porciones? Este ángulo que se forma acá. Ah, bueno, entonces este ángulo mide 3 pp. ¿Sí? Porque es una unidad de medida que yo le estoy dando al ángulo, que estoy inventando, ¿se entiende? Agarré mi pizza, la corté en 8 partes iguales, y a cada porcioncita, ¿sí? Al ángulo que se forma ahí, lo que voy a decir es que, bueno, representa un pp, una porción de pizza. ¿Sí? Si yo tomase todas las porciones de pizza, este círculo completo, ¿sí? Estaría haciendo 8 pp. Es decir, las 8 porciones de pizza que corté, ¿no? El total. Ahora bien, esto es una unidad de medida que yo inventé, ¿no? Lo que sucede es que en el sistema sexagesimal, ¿sí? No se divide a la pizza en 8 partes iguales. A esta pizza se la divide en 360 partes iguales, en donde cada porción que ustedes toman para comer equivale a un grado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, mi porción de pizza la divido, no hago las líneas porque no lo voy a dividir 360 veces, ¿no? Pero esta circunferencia se divide 360 veces.
¿sí? Cortamos porciones muy pequeñas, ¿sí? 360, en 360 partes iguales, en donde cada porcioncita equivale a un grado, ¿sí? En donde nuestra unidad de medida acá, ¿sí? Es que el ángulo equivale a un grado, ¿sí? Esa porcioncita de pizza que yo elegí, bueno, equivale a un gradito. Si tomo 2 porciones de pizza, bueno, equivale a 2 grados. Si tomo 3 porcioncitas de pizza, bueno, equivaldrá a 3 grados. ¿Se entiende? Lo mismo en mi ejemplo de acá. Yo hice esto. ¿Sí? Esperen que borro. Imagínense que tengo mi primer porción de pizza. ¿Qué pasa si esta porción yo decido cortarla a la mitad? ¿No? Y me guío con este angulito de acá. ¿Cuánto mide? Y bueno, si esta pizza completa valía un pp, ¿sí? Una porción de pizza, la mitad va a ser 0,5 o un medio pp. La mitad de la porción de pizza. Siempre guiándome con este, ¿no? Con este ángulo de acá. Ahora bien, en el sistema sexagesimal lo que hacemos es partir a esta pizza en 360 partes iguales. Y cada porcioncita equivale a un grado. ¿Qué pasa en el sistema centesimal? ¿Sí? En donde me dice que la unidad en este sistema es el grado centesimal. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que a la circunferencia ya no la divido en 360 partes iguales. La divido en 400 partes iguales. ¿Sí? La divido en 400 partes iguales. En donde cada porcioncita, ¿sí? Equivale a un grado centesimal. ¿Sí? Y como la misma palabra lo dice, centesimal, que viene de centena, ¿no? Obviamente, un grado centesimal equivale a, bueno, 100 minutos, un minuto equivale a 10.000 segundos, ¿no? Porque va de 100 en 100. Pero el concepto de unidad de medida es este, ¿sí? Uno se puede inventar la que quiera. Yo dije porciones de pizza, puede ser una torta, puede ser una, no sé, cualquier cosa. No se me ocurre otra cosa, bizcochuelo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la unidad de medida de un ángulo que yo inventé, por ejemplo, en el primero, o el del sistema sexagesimal y el centesimal. Ahora, ¿qué es un radián? Un radián es una unidad de medida del ángulo. ¿Sí? Pero acá la pregunta es, ¿cuándo un ángulo es un radián? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque acá en mi ejemplito, este ángulo, ¿sí? Representaba un pp, una porción de pizza, ¿no? En los 360 yo cortaba a la pizza en 360 partes iguales y una porcioncita equivalía a un grado. Perfecto. Pero ahora el radián, ¿qué hago? Esto se lo conoce como el sistema circular. Bien, hay que tener en cuenta un par de conceptos, ¿no? Primero, el concepto de radio. Sí, recordemos que el radio es el segmento que une el punto central, ¿sí? El centro de esta circunferencia, con cualquier otro puntito que corresponda al círculo. ¿Ven? Yo ahí estoy marcando todo el radio, todo el radio, todo el radio, todo el radio, ¿sí? Cualquier segmento que yo marque, cualquier segmento que yo haga que esté desde el punto central de la circunferencia a cualquier otro punto de la misma, representa el radio. Ven que ahí me voy un poquito, pero bueno, es porque soy medio manlo con el mouse. Ahí está. Este es el radio, que ahí lo nombraron F. ¿Sí? Le vamos a poner un nombre. Vamos a renombrar, le ponemos radio. ¿Sí? Así se entiende. Radio. ¿Sí? ¿Cuándo el ángulo que se va a formar? Recordemos que, bueno, para que se forme un ángulo, obviamente necesitamos dos segmentos que compartan, que tengan un punto en común, ¿no? Ahí se formaría el ángulo. ¿Sí? Que este también es el radio, ¿no? Pero bueno, lo dejamos así. ¿Cuándo este ángulo, cuándo ese ángulo que después nosotros le llamamos pp, un grado, cuándo este ángulo que acá yo le voy a solamente poner, espera, voy a solamente poner que se aparezca el nombre, no el valor, así no nos confundimos. ¿Cuándo este ángulo va a ser un radián? Le estoy poniendo el valor al radio.
¿Este ángulo va a ser un radián? ¿Sí? Va a ser un radián cuando la longitud del arco de circunferencia que se forma acá. El arco de circunferencia es agarrar una porcioncita, como hicimos con las pizzas, ¿no? Es agarrar una porcioncita de acá, de la circunferencia. Es decir, este se le llama arco, ven que se forma como un arquito. Es este arco de circunferencia. Entonces, esperen que lo marco ahí. Le pongo un colorcito así lo ven. Vamos a ponerle rojo. Ahí está. Ahí medio bordosito. Ahí medio bordó, ¿no? Bueno. Este ángulo es un radián cuando la longitud de este arco de circunferencia coincide con la longitud del radio. Ahí tenemos un radián. ¿Sí? Fíjense, le voy a poner a esta propiedad que me aparezca el nombre y valor, ¿no? Fíjense, este ángulo no corresponde a un radián porque vemos que la longitud de este arco de circunferencia no coincide con la longitud del radio. ¿Sí? Ahora bien, yo esto lo puedo mover a mi antojo. Lo muevo un poquito para arriba, un poquito para arriba, un poquito para arriba. ¿Ven? Hasta que valga 5. Ahí está, costó un poco. ¿Qué pasó acá? La longitud del arco de circunferencia, que es 5, coincide con el radio, que también es 5. Entonces yo acá tengo un radián. ¿Sí? Que si yo le coloco un valor, aproximadamente, ¿sí? Esto ya podemos ir acá al Paint. Acá ya podemos decir, ¿sí? Que un radián... Uy, me salió re mal el 1. Que un radián, ¿sí? Disculpen la letra, no estoy muy acostumbrado a copiar así con el mouse. Que un radián, ¿sí? Aproximadamente, en realidad uno le pone igual, ¿sí? Pero claramente es una aproximación, ¿sí? Que aproximadamente mide 57 grados, ¿sí? Ahí vemos que es 57,25, pero bueno, a medida que yo voy agrandando esta circunferencia, ¿sí? O achicando, es lo mismo, pero fíjense, yo lo agrando. Entonces, ahora el radio es 9. Ustedes dirán, ah, ahora el ángulo va a cambiar totalmente. Pero no, fíjense. 9. ¿Ven que está cerca del 57? ¿Sí? Esto es un radián. ¿Por qué? Porque la longitud del arco de circunferencia coincide con el radio. Cuando sucede eso, nuestro ángulo formado es un radián. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el concepto? Ahora, lo hago de 2. Vamos a acercarnos un poquito. Lo hago de 2. Fíjense, cuando vale el radio 2 y el arco de circunferencia 2, también este coincide, 57 clavado, 33, ¿no? Igual que el otro. Pero el resultado siempre está cerca de 57 grados. ¿Sí? Eso es un radián. Un radián es el ángulo, ¿sí? Es el ángulo que se forma acá. Corresponde a un radián cuando el radio y el arco de circunferencia, este de acá, son iguales, coinciden los valores. ¿Sí? Eso es un radián. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, perfecto, ya sé que es un radián, es este ángulo que aproximadamente mide 57 grados, pero vos me dijiste que está pi. ¿Qué tiene que ver entonces pi con lo que vos me estás explicando ahora? Bueno, acá viene la magia, por así decirlo, ¿no? A ver, supongamos que esto es de radio 1, ¿no? Bien. Cuando nosotros tenemos una circunferencia de radio 1, ¿sí? Y llevamos a que sea 180 grados, ahí, ¿sí? Fíjense cuánto vale el arco de circunferencia. 3,14. Pero pará, este programa, el GeoGebra, me está redondeando el resultado. Esto sigue. Es un número irracional. ¿Y saben cuál es este número? ¿Sí? Ese número, cuando tenemos una circunferencia de radio 1, ¿sí? Y trazamos este arco de circunferencia, su longitud es pi.
es 3,1416, ¿sí? Agarren la calculadora, hagan pi para saber su valor, es 3,14159265, ¿no? Uno lo redondea, y básicamente dice que pi es aproximadamente 3,1416, ¿sí? Pero es este arco de circunferencia que se forma acá. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo de vuelta, vamos acá. Si yo tengo, ¿sí? Que mi arco de circunferencia mide lo mismo, ¿no? Acá. Si yo tengo que mi arco de circunferencia mide lo mismo, ¿no? Que el radio, ¿sí? Lo que quiero hacer es esto que no se vea. No quiero que se vea el número. Ahí está. ¿No? ¿Qué dijimos? Bueno, que si justamente este ángulo de acá va a ser un radián cuando el radio y el arco de circunferencia coincidan, ¿no? Que es esto de acá. Ahí tenemos un radián. Este ángulo, que lo vamos a llamar, qué sé yo, alfa, ¿sí? Este alfa va a representar un radián. ¿Sí? Le escribo así, rad. Un radián. Ahora, ¿qué pasa si a esto le aumento el doble? Es decir, supongamos que estará por acá. Bueno, si es el doble, todo este arco de circunferencia, ¿sí? Va a corresponder ahora ¿a cuánto? A 2. Me salió re mal el 2. Va a corresponder a 2 radianes. Porque es el doble de esta porción, ¿no? Es lo que charlábamos antes con las pizzas. Ahora, ¿qué pasa si tomo este? Todo este arco, el triple. Bueno, tenés ahí 3 radianes. El triple. Ahora, ¿qué pasa si tomo este? ¿Cuánto acabamos de decir que vale todo este arco de circunferencia? Pi. Tenés pi radianes. ¿Sí? Todo esto es pi radianes. Y fíjate el ángulo que se forma acá. ¿Qué ángulo se nos forma? Un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando uno habla de pi radianes, está hablando que equivale a 180 grados. ¿Y qué pasa si este arco de circunferencia vale pi y yo quiero agarrar todo esto? Todo este arco de acá. No, bueno, perdón, no estoy acostumbrado. Todo esto era pi radianes, que era la mitad de mi pizza. Si yo agarro la pizza completa, bueno, tenés 2 pi radianes. Y 2 pi radianes no es más que un giro completo. ¿Sí? En sistema sexagesimal, esto sería 360 grados. ¿Sí? Me salió medio mal el 0 ahí. ¿Se entiende? Es por eso que después yo les hice el cuadrito de esto, de equivalencias, ¿no? Entre los distintos sistemas. Esto quiere decir que representan lo mismo, ¿no? Que cuando uno habla de pi radianes, representa 180 grados. Que cuando uno habla de 2 pi radianes, equivale a 360 grados. Justamente la explicación viene de acá, ¿sí? Con lo que nosotros nos tenemos que ir a casa, cuando nos dicen radián, es lo siguiente. Un radián, ¿sí? Es una unidad de medida de los ángulos, ¿sí? Un ángulo va a medir un radián cuando el arco de circunferencia de acá coincida con el radio. Ahí tenemos un radián. Entonces, con este concepto digo, bueno, a ver qué pasa si a este arco vamos al doble. Tengo 2 ahora, esta misma porción la tengo 2. ¿Cuántos radianes tenés? Bueno, vas a tener 2 radianes. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo 3 de estas porciones? Bueno, vas a tener 3 radianes.
Ahora, ¿qué pasa si tomo pi porciones? Bueno, tenés pi radianes. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomo toda la pizza? Bueno, tenés 2 pi radianes. ¿Se entiende? Entonces, bueno, justamente pi radianes, que es este arquito de acá, ¿sí? Este de acá que vale 3,1415, ¿no? Que uno lo redondea y es 3,1416, que es pi, ¿sí? Se forma un angulito acá que es llano. Ese ángulo es de 180 grados en sistema sexagesimal, ¿no? En unidad de medida de los grados. Entonces, si esto es pi radianes, también es 180 grados, ¿no? Armamos esta equivalencia. Decimos que, bueno, si estamos hablando de pi radianes, también estamos hablando de 180 grados en el sistema sexagesimal, ¿no? Que también, si uno quiere relacionarlo con el sistema centesimal, equivale a 200 grados centesimales. ¿Sí? Esta es la G de grados. Grados centesimales. ¿Se entiende? Cuando es 360, que es el giro completo, es mi pizza completa, ¿qué dijimos? Que en el sistema centesimal dividíamos a nuestra pizza en cuántas partes iguales. 400 grados centesimales. ¿Sí? Así que bueno, espero que este video se haya entendido, que haya quedado un poquito más claro el concepto de radian, ¿sí? Y es el que vamos a utilizar nosotros para hablar de los ángulos, ¿sí? Por ejemplo, uno quiere representar en radianes 90 grados. Dice, ¿cómo hacemos? Bueno, vos sabés que pi, ¿sí? Que pi radianes, ¿no? Equivale a 180 grados. Nos hablamos una regla de 3 simples, pero acá es mucho más sencillo. Acá es mucho más sencillo, perdón. Si vos querés saber cuánto es 90 grados, bueno, el 90 grados es la mitad de 180, ¿no? Entonces en radianes también va a ser la mitad de este pi. Es decir, un medio de pi radianes. ¿Sí? Y podemos armar este tipo de equivalencias. Y si no, después lo que podemos hacer es, supónganse que yo les pido un grado cualquiera, ¿no? Borramos esto. Yo les digo, a ver, ustedes saben que pi radianes equivale a 180 grados. Bueno, yo quiero que me pasen en sistema circular, en radianes, 20 grados. Bueno, te armás una regla de 3 simples. Sabés que pi radianes, ¿no? Equivale a 180 grados. ¿A cuántos radianes equivaldrá 20 grados? Regla de 3 simples. Multiplicamos cruzado. Y el resultado lo dividimos por el del frente. ¿No? Me quedaría pi por pi radianes por 20 grados sobre 180. Lo que hacemos siempre es dejar al pi como está, ¿sí? Los grados se van con los grados cuando divida, y hacemos 20 dividido 180. Y lo dejamos expresado como fracción. Yo estoy haciendo acá mi calculadora, 20 sobre 180 y me da un noveno. Entonces a vos te va a quedar un noveno pi radianes. ¿Sí? Hacemos esta conversión. Entonces, 20 grados equivale a un noveno de pi radianes. ¿Sí? Así que bueno, espero que este video se haya entendido, que se haya entendido un poco mejor el concepto de radian. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me consultan, ¿sí? Ya después los videos que siguen que van a ver ustedes es con respecto a las funciones trigonométricas, ¿sí? En esos videos yo todavía no trabajé con con este sistema circular, con los radianes, pero ya después sí. Así que bueno, espero que se haya entendido. Nos estamos viendo.